De manera que funciona este carrusel de la Administración de Justicia Tributaria y da tantas vueltas, cuantas vueltas desee el contribuyente y a veces con la aquiescencia de los jueces. Queremos que se adapten y se adopten los principios tributarios contenidos en el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador. Y por supuesto, no nos desentendemos del artículo 1, que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por supuesto, pero debemos entender que todo tiene su procedimiento y la ley marca los debidos procedimientos. Hay que actualizar aspectos sustanciales, como por ejemplo el modo de extinguir obligaciones tributarias o el establecimiento del domicilio tributario. Tenemos que actualizar conceptos como el propio concepto de determinación simple, determinación complementaria, si es que la vía presuntiva es aplicable, cuándo es aplicable, etcétera. Revisar los plazos de caducidad de la facultad determinadora. ¿Por qué la Contraloría, que vela por el buen uso de los fondos públicos, tiene 7 años? ¿Y por qué el SRI, que vela por la corrección de los ingresos públicos, solo tiene 3 años? ¿No les parece? Y teniendo un universo de servicio y control mucho mayor que el que tiene la Contraloría, ¿no les parece legítimo que se pongan a tono las dos normas? Que el SRI cuente también con 7 años para revisar las cuentas tributarias, nos parece legítimo. Y solo este hecho, ventajosamente para poquitos, generaría un riesgo moral. Y diría, como son 7 años, no me queda más que cumplir el año 1 y no esperar que pasen 7 años para que la incorrección quede oleada y sacramentada o se destape si es que se cometió alguna incorrección. En el estricto cumplimiento de los derechos del contribuyente, hay que revisar el procedimiento de los recursos administrativos tendientes a la celeridad de su atención. ¿Qué tiempo debe tomarse? ¿Hasta cuándo el contribuyente puede seguir aportando con pruebas documentales o de otra índole? Si es que ya los documentos lo acompañó en la declaración, si es que en el proceso determinativo presentó documentos, ¿cómo puede ser posible que siga entregando documentos en reclamo, en revisión, en impugnación, en casación y todavía emitido el título de crédito, la nulidad, la ampliación? Bueno, es impresionante. El glosario jurídico en la Administración de Justicia Tributaria de Ecuador probablemente sea el más amplio del mundo. No puede continuar. Tenemos inclusive que inaugurar y aplicar el sistema de oralidad, como manda la Constitución, también en la justicia tributaria. Tenemos que incorporar el uso de tecnologías modernas en el cumplimiento de los deberes formales. Al año 75 la tecnología estaba años luz atrasada respecto a la tecnología de hoy. ¿Había comercio electrónico? No. ¿Había facturación electrónica? No. Apenas en ese tiempo había unos enormes computadores, unos enormes servidores con tarjetas perforadas y no sé cuánto más. Ha cambiado tanto que no podemos darnos el lujo de mantener un código obsoleto. Y lo que es más, la Constitución del 2008 es tan diferente a la Constitución que animó al Código Tributario dictado por un gobierno dictatorial, de paso se ha dicho. Tenemos que acondicionar el Código a la nueva Constitución. Quisiera también comentarles que el Servicio de Rentas Internas ha trabajado muy dinámicamente en la suscripción de una cantidad de convenios a propósito de evitar la doble imposición e intercambiar información en materia tributaria. Ese es el listado de países con los que hemos cerrado los convenios
para evitar la doble imposición. Desde luego, con el cuidado de que estos convenios que eviten la doble imposición no se conviertan en el doble no pago. Es decir, que no paguen ni en el país de origen ni en el país en donde ejercen la actividad económica, como lastimosamente está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y los países del norte, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, están profundamente preocupados por algunas prácticas de planeamiento fiscal nocivo. Ahí. Sí. Precisamente en materia de fiscalidad internacional necesitamos fortalecer el control de precios de transferencia y profundizar el conocimiento de la dinámica de los mercados internacionales con atención especial a los paraísos fiscales. Conocen ustedes la posición del SRI, la posición del gobierno nacional. En la ley de minería se cerró la presencia de paraísos fiscales como prerequisito para la suscripción de contratos de explotación minera. Para la concesión o contratos de prestación del servicio turístico en Galápagos, también el señor presidente está por definir si es que cuando existen paraísos fiscales se les otorga o no la concesión. Y miren, no es una posición gratuita, simplemente el momento que un negocio se asienta, que una cuenta corriente, que no es precisamente un negocio, un depósito, una actividad económica se asienta en un paraíso fiscal, es altamente probable que se busque esa opacidad para alguna actividad. Y en lo que a nosotros nos corresponde, la evasión tributaria es altamente probable cuando un paraíso fiscal esté presente en la cadena de las operaciones comerciales productivas de la empresa. No es gratuita esta posición, y en buena hora que ya los países del norte, que tienen el poder político mundial, el poder político global, están tomando muy seriamente cartas en el asunto. La ley FATCA, que precisamente es una ley unilateral y que está exigiendo a todos los países del planeta que entreguen información sobre depósitos provenientes de los Estados Unidos hacia cada uno de estos países. Yo digo que bien, aplausos, en buena hora, pero deberíamos ser recíprocos, que también sobre transferencias y depósitos que vayan desde Ecuador hacia los Estados Unidos se nos dé esa información. Y sí me ha llamado la atención cómo, cuando acá se ha debatido el tema del sigilo bancario, se puso el grito en el cielo sobre el sigilo. Bueno, se dijo que se acababa el mundo. Y cuando ahora unilateralmente los Estados Unidos dicen tienen que darnos información, caso contrario, les retengo el 30% del envío, yo no he escuchado una sola voz que diga, oiga, ¿qué fue del sigilo bancario? No he escuchado. Y una ley que tendría el carácter de extraterritorial, tendría esa ley. Pero ¿por qué? Lo que era tan malo internamente, ahora aparece como bueno externamente. Yo saludo a esa ley, pero claro, con la condición de que exista reciprocidad internacional. 5 países de la Unión Europea ya lo están adoptando y adaptando, y claro, va a haber un intercambio de información entre ellos los Estados Unidos y ese conjunto de países. Y por último, hay una cantidad de incentivos tributarios. Probablemente haya que racionalizarlos, pero sobre todo, yo creo que hay que bien utilizarlos. Perdón, la matriz, quería compartir con ustedes
la matriz de incentivos y beneficios tributarios, que si se remiten a nuestro sitio web, a la página web del Servicio de Rentas Internas, ahí lo van a encontrar, esta matriz de incentivos y beneficios tributarios, que lo preparó luego de un minucioso estudio el Servicio de Rentas Internas. Yo habría pensado que alguien debía hacer, lo hicimos nosotros, a que vean que el fiscalismo no es el adjetivo que nos corresponde, no, están ahí, matriz de incentivos y beneficios tributarios, y está obviamente desarrollado en detalle. Este es solamente el resumen. Los objetivos de la política fiscal pasan por incentivar el proceso de ahorro-inversión, diríamos, cómo construir el llamado puente keynesiano, para que el ahorro nacional, que es importante, se canalice hacia la inversión. ¿De qué manera se puede canalizar el ahorro-inversión? Por ejemplo, si el ahorro nacional sale de las fronteras patrias. Eso no es incentivar el proceso de ahorro-inversión. ¿Cómo incentivar la productividad y el empleo? Para eso también existen algunos incentivos y beneficios. Pero la Constitución habla también de redistribución, de equidad. Hay incentivos y beneficios orientados hacia ese objetivo. Para la provisión de bienes y servicios públicos con la correspondiente reciprocidad. Y también el propio artículo 300 de la Constitución habla de que debe incorporarse en la política tributaria como uno de sus ejes fundamentales, debe incorporarse la variable ecológica o ambiental. Hay algunos, es verdad, estamos comenzando en la cultura ambiental, estamos comenzando por incorporar transversalmente el contenido ambiental en las políticas públicas y, por supuesto, en la acción privada. Esto nos da un total general para ahorro e inversión de 33 incentivos y beneficios. Para generación de empleo, 54. Les recuerdo, por ejemplo, que hay el doble y hasta el triple y 50% más de deducibilidad de gastos en empleo, dependiendo si son de ciudadanos de cualidades especiales y dependiendo de la localización del proyecto productivo. El año pasado se aplicó y en buena hora, más o menos 50 millones de dólares dejó de percibir el Estado por la aplicación de este incentivo. 50 millones de dólares, lo que quiere decir, si el Estado aportó, es decir, la sociedad aportó con $1,000 por cada empleo al año, el Estado habría apoyado a la generación de 50.000 empleos productivos. De eso yo no escucho los análisis, no escucho. Yo no sé por qué el mundo se lo debe dividir en dos partes, lo claro y lo oscuro. De lo claro no me ocupo y solo me preocupo de lo oscuro. Me parece que es imprescindible también a todo nivel actuar con integridad, con honestidad intelectual. No puede ser que solo cosas malas estén pasando en nuestro país cuando, para mí, mi opinión, creo que más son las cosas buenas que ocurren que las cosas malas. Para bienes y servicios públicos, 47 incentivos, para medio ambiente, 8, lo que da un total en materia de impuesto a la renta, de impuesto a la salida de divisas, de impuesto a las tierras rurales, de impuesto a los consumos especiales, de impuesto a los vehículos motorizados, de impuesto al valor agregado, impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, un total de 191 incentivos. Estos incentivos y beneficios han sido generados o han sido plasmados en buena parte de las reformas tributarias de las que tanto se critica.